Encontró a una pequeña niña extraterrestre. 3 días después, 2 mujeres extraterrestres aparecieron en su puerta. La lluvia en el distrito de Dravara nunca paró. No era lluvia limpia. Llevaba el sabor del óxido, de la ceniza y de los viejos desechos industriales que aún se filtraban de las torres derrumbadas. Las fachadas de hormigón se desplomaron hacia el interior. Las calles ya no eran calles, sino solo tramos de losas rotas, agua negra arrastrada por las hondonadas y rieles esqueléticos de antiguas líneas de transporte que atravesaban el suelo. Arthur Rour mantuvo sus pasos firmes mientras cruzaba el esqueleto del distrito. Se movía como un hombre que se había entrenado para racionar la energía. Lento, deliberado, preciso. Era ancho de hombros y su figura aún era fuerte por años de trabajo, aunque la federación a la que una vez sirvió ya no existía. En su vida anterior, Arthur había sido un agrimensor colonial, un trabajo que requería caminar sin parar, medir terrenos y cartografiar zonas inexploradas. Cuando la federación se derrumbó, también lo hizo el cuerpo de reconocimiento. Se había retirado allí, a una de las estaciones de reconocimiento a medio construir, porque era el único lugar donde aún se sentía estructura, disciplina y orden. Su misión ahora era simple: sobrevivir. Rebuscó lo suficiente para mantener sus reservas de alimentos en un nivel mínimo pero seguro. Monitoreó la pureza del agua con las herramientas que rescató. Reparó las paredes de su cuartel hasta que ya no goteaban durante las fuertes tormentas. Su trabajo era sobrevivir, pero lo hacía con la mentalidad metódica de un hombre que alguna vez reportó al comando. Esa tarde salió a buscar provisiones, una válvula rota de una bomba de agua, raciones secas si tenía suerte. Evitaba los antiguos mercados porque las multitudes eran impredecibles y la desesperación volvía a la gente violenta. No tenía ningún interés en las peleas. Había aprendido a no quedarse en ningún lugar. Entonces lo oyó, un sonido débil, distinto del silbido de la lluvia. Metal golpeando sobre la piedra, intermitente, vacilante, no mecánico, no viento, algo vivo. Arthur disminuyó la velocidad y observó el centro de transporte derrumbado que se encontraba más adelante. El dosel se hundía bajo el agua de lluvia y láminas de este se derramaban por una costura rota. Se giró hacia el sonido y su mano instintivamente rozó la palanca enganchada en su cinturón. Vieja costumbre: entrar controlado. Medir ángulos, prepararse para las trampas. Detrás de un pilar inclinado, la encontró. Una niña no mayor de 7 u 8 años. Piel alienígena de tono violeta pálido apagada por el frío y el hambre. Un fino vestido rasgado se aferraba a su pequeño cuerpo empapado. Tenía las piernas levantadas, los brazos alrededor de ellas y la frente apoyada sobre las rodillas. Cabello corto y negro pegado a la cabeza. Sus labios temblaron mientras exhalaba. El sonido del golpeteo provenía de la moneda que tenía en la mano. Lo había estado dejando caer contra la piedra rítmicamente, como para comprobar si alguien lo oiría. El pecho de Arthur se apretó. La escena tenía un peso que no quería pero no podía ignorar. Se agachó y sus rodillas crujieron contra el suelo húmedo. El niño levantó la vista y vio que sus ojos, con motas plateadas, estaban muy abiertos y a la defensiva. Habló en voz baja y constante. Yo soy Arthur. No estoy aquí para hacerte daño. No hay respuesta. Su agarre sobre la moneda se hizo más fuerte. La evaluó rápidamente tal como habría evaluado a un colono varado. Piel apagada, opaca por la desnutrición, temblores en los brazos, debilidad, ojos responsivos, todavía estaba alerta. Había estado allí afuera durante días, tal vez más tiempo. Arthur sopesó las opciones. Él podría irse. Un huérfano más hambriento en las ruinas no cambiaría el colapso del mundo. Pero ese pensamiento le repugnaba. La Federación había abandonado esta colonia, pero eso no significaba que tuviera que abandonar su propia disciplina. Sus reglas siempre habían sido simples. Protege a los vulnerables cuando estén a tu alcance. No desperdicie movimiento en casos sin esperanza. Actúa con decisión.
Esto no era una situación desesperada. Ella estaba justo frente a él. Se quitó la cantimplora del cinturón y la sostuvo en un lugar donde ella pudiera verla. Agua, pequeños sorbos. La niña dudó y luego extendió la mano. Su mano tembló. Intentó beber demasiado rápido. Se atragantó y luego lo empujó como si estuviera avergonzada. Arthur la estabilizó, tomó la cantimplora y se la ofreció nuevamente, inclinándola con cuidado. Esta vez bebió como es debido. ¿Cómo te llamas? Él preguntó. Lae. Ella susurró. Él lo repitió. Los nombres importaban. Anclaban a la gente. Te voy a llevar adentro. Hay comida, mantas y calefacción. Su cabeza se sacudió y sus ojos se dirigieron hacia el tranvía como si esperara que apareciera alguien. Él siguió su mirada. Nada, solo lluvia, acero roto, vacío. ¿Estás sola?, preguntó. Ella no respondió, pero su silencio fue suficiente. Arthur se quitó la chaqueta y la envolvió en ella. El tamaño la absorbió por completo, pero detuvo el temblor. Deslizó los brazos bajo ella y la levantó. Era más ligera de lo que esperaba, los huesos presionando contra su antebrazo. Ese peso le indicó que no había comido bien en semanas. Al principio se puso rígida, pero no se resistió. La cargó bajo la lluvia. Cada paso era deliberado. Escudriñó los tejados y las ventanas en busca de observadores. Sus pensamientos se agudizaron. Esto podría ser una trampa. Un niño señuelo esperando a las bandas de carroñeros. Lo había visto antes. Sin embargo, ningún movimiento lo seguía. Las ruinas permanecían en silencio, salvo el siseo de la lluvia. El camino de regreso se le hizo más largo de lo habitual. Cruzó agua hasta los tobillos, bordeó cristales rotos, pasó sobre soportes de barandilla caídos. La cabeza del LRA reposaba sobre su pecho. Notó que sus ojos nunca se cerraban. Incluso exhausta, los mantenía abiertos, observando como una presa, esperando ser perseguida. En su bloque, abrió con llave la puerta metálica reforzada de sus aposentos. La había rescatado y reconstruido para resistir tormentas y visitantes no deseados. La bisagra protestó como siempre. Debería haber bajado la tranca rápidamente. Solo entonces sintió que la tensión abandonaba sus hombros. Dentro olía a hierro, aceite y aceite de cedro que usaba para ahuyentar las plagas. La habitación estaba organizada con la precisión de un topógrafo. Atrapada en un lado, la estufa contra la pared, estantes llenos de contenedores de etiquetas, la bomba de sumidero zumbando, orden en un mundo de ruido. Dejó a LRA en el catre. Sus pequeñas manos se aferraron a la chaqueta como si fuera una armadura. Sacó una tira de tela del interior de su vestido. Una faja con puntadas pulcras y tenues marcas de tiza. La sostuvo cerca como si fuera su última conexión con alguien. Arthur notó el detalle. Las puntadas eran rectas, precisas. Las marcas de tiza no eran aleatorias. Parecían un código rudimentario. Su entrenamiento entró en acción. Alguien la había dejado con esto intencionalmente. No la abandonaron por descuido. Había una madre en algún lugar. Quizás incluso más. ¿Quién te dio esto?, preguntó. Los ojos del Ra se alzaron, pesados por el cansancio, pero aún agudos. Mi madre. Arthur asimiló la respuesta con serena gravedad. No lo dejó traslucir, pero consolidó su decisión. Esto no era solo un rescate. Era una conexión con alguien que aún estaba ahí fuera, alguien que se había preparado para su supervivencia. Se movió metódicamente. Calentó caldo en la estufa, le limpió las manos y los pies con un paño húmedo, le puso una camisa limpia con sus provisiones. Le explicó cada paso con palabras breves y sencillas, asegurándose de que sus manos permanecieran donde ella pudiera verlas. Ella se relajó poco a poco. Cuando él le ofreció el caldo, ella bebió a sorbos lentos, observándolo atentamente, como si estuviera probando si se lo arrebataría. La dejó detenerse cuando quisiera, sin presionarla.
Arthur extendió una manta sobre su pequeño cuerpo. Sus dedos aún se cerraban alrededor de la ventana, con los nudillos blancos. «Duerme», dijo. La puerta permanece cerrada. Nadie entra. Sus ojos se posaron en él, evaluando si era del hombre que cumplía promesas. Ella no dijo nada, pero su respiración se estabilizó, lenta y constante. Arthur permaneció en el suelo junto a la puerta, con la espalda contra el acero, las botas aún puestas. Su mano descansaba sobre la palanca. Escudriñó la habitación como un vigilante y escuchó la bomba. Sus pensamientos giraban en torno a una verdad. Había salido a buscar provisiones, pero el destino había dejado una niña en sus brazos. Y con ella llegó la responsabilidad, tal vez incluso un camino hacia otros. No lo ignoraría. La lluvia mantuvo su ritmo sordo en el tejado durante los 3 días siguientes. Y Arthur ajustó su rutina en torno a la niña sin perder el ritmo. Hervía agua 2 veces cada mañana, una para el té y otra para enjuagar el paño que usaba para limpiar las manos y la cara del LRA. Revisó el sumidero, probó el tiro de la estufa e inventariaba las raciones con las mismas notas ordenadas que usaba cuando su supervisor esperaba informes diarios, y añadió una tarea que no había hecho en meses. Vigilaba la calle. Dormía ligero cerca de la puerta con las botas puestas y la palanca escondida, pero a su alcance. Y cada vez el viento cambió, levantó la cabeza y escuchó pasos. No porque quisiera compañía, sino porque las líneas de tiza en la ventana le indicaban que alguien había planeado una reunión, y él había dejado su marca de respuesta en el marco de la puerta, donde la gente adecuada la encontraría. El LRA se adaptó rápidamente, de maneras que le indicaron que le habían enseñado a sobrevivir. Comía pequeñas porciones sin quejarse. Aprendió la señal con la mano que él usaba para preguntarle si se sentía segura. Señaló la bomba y preguntó para qué servía. Y cuando él le explicó que alejaba el agua del suelo para que la habitación se mantuviera seca, ella asintió como si estuviera archivando el dato para usarlo más tarde. Y cuando él le mostró el cerrojo y cómo se deslizaba en el soporte, ella observó con plena atención como un estudiante observa a un profesor que podría salvarle la vida. Él hacía preguntas cortas y amables, repartidas durante horas para no presionarla demasiado, y ella respondía en fragmentos que formaban una imagen. Su madre se llamaba Serena. Su tía se llamaba Neri. Habían dormido bajo un puente derrumbado después de que una pelea en el mercado dispersara a la multitud. El LRA había huido cuando un grupo se abrió paso a empujones bajo la lluvia y el tirante de su vestido se rompió. Y el plan, simple pero claro, era seguir las marcas de tiza hasta una puerta segura si estaban rotas. Repitió los nombres en voz baja y los comparó con el cabello atrapado en la costura del fajín, uno negro, uno plateado. Y decidió que la mujer que reparó esa tela era cuidadosa y hábil. Y la hermana que corría delante era rápida y ruidosa por diseño, lo que significaba que si estaban vivos, vendrían. Y si venían, estaría listo para abrir o negarse dependiendo de lo que trajeran. Pero la elección, se dijo a sí mismo mientras limpiaba el vapor de la ventana por 10ª vez. Ese segundo día se inclinaría por abrir. En la tercera noche, después de encontrar LRA, llamaron. No fue un golpeteo frenético. Fue un patrón medido. 3 vueltas cortas y una larga. La misma secuencia que había rayado en el interior del marco y cada músculo de su espalda se tensó porque los patrones significaban intención y la intención significaba que mentes como la suya estaban trabajando al otro lado del acero. Se levantó, puso una mano sobre el hombro de LRA, la sintió despertar sin hacer ruido. «Quédate detrás de mí», dijo. «Si te digo que aguantes, aguantas». Ella permanecía pequeña y alerta, con la faja apretada contra el pecho. Sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y algo que él no quería llamar esperanza hasta ver quién esperaba. Arthur levantó la barra, mantuvo la palanca baja a la altura de su muslo y abrió la puerta hasta la cadena. La lluvia soplaba fría. 2 figuras se encontraban en el estrecho rayo de luz. La primera era alta, de piel violácea,
pálida en los bordes por la fatiga. El largo cabello negro estaba mojado y enredado contra su cuello. Una túnica rasgada se le pegaba al torso donde una tira se había roto y estaba anudada con un nudo rápido. El músculo de su mandíbula saltaba de tensión, sus ojos plateados, brillantes y firmes, mientras estudiaban la puerta, la cadena y a él. La segunda estaba medio paso detrás de ella, un tono más pálido, con el largo cabello plateado lacio sobre sus hombros. Los harapientos mantos de seda, destinados a ser un señuelo, ahora estaban deshilachados y empapados. Su postura era más relajada, pero lista para... Se movió, con las manos vacías y abiertas donde él podía verlas. La mujer que iba delante sostuvo su mirada sin pestañear. «Buscamos a una niña», dijo en voz baja, controlada, pequeña, de piel violeta y cabello corto y negro. «Se llama Alra». LRA se apretó contra su costado, y él sintió el temblor que recorrió su brazo. Mantuvo un tono firme. «Sus nombres, Serena», dijo la primera, y la palabra transmitió alivio y advertencia a partes iguales. Inclinó la barbilla hacia la segunda. La evaluación de Nice Arthur se realizó a pasos rápidos, ojos claros, pupilas iguales, respiración firme, sin armas visibles, ropa rasgada, pero preparada para el movimiento, sin mochila, sin sombras de respaldo en el hueco de la escalera. Y. Entonces tomó la decisión que importaba. Cerró la puerta, deslizó la cadena y la abrió lo suficiente para que ambos entraran. «Dentro», dijo rápidamente, dudaron un instante, la prueba de alguien que había quedado atrapado en una puerta antes. Y entonces Serena se adelantó, arrastrando a Neri con ella, ambas cruzaron el umbral sin acosarlo. Ambas mirando el cerrojo y la tranca en las esquinas al pasar, como personas que habían aprendido las mismas lecciones que él. Y cuando cerró la puerta y dejó caer la tranca, el sonido llenó la habitación con una sensación de seguridad que se asentó en el aire como si la estufa misma se hubiera calentado. LRA salió de detrás de él. No corrió. No lloró. Simplemente se paró frente a Serena y levantó la hoja de la puerta, y el rostro de la mujer cambió. Las líneas de agotamiento se agrietaron para mostrar algo crudo y humano. Y entonces atrajo a la niña con ambos brazos y la sujetó con una intensidad que le dejó las manos temblorosas. Y Nice las cubrió con las palmas e inclinó la cabeza como si se preparara para una ráfaga de viento que solo existía en el recuerdo. Arthur retrocedió y observó con la mandíbula apretada, sintiendo la presión que se acumulaba en la base de su garganta cada vez que veía que el alivio llegaba demasiado tarde para la alegría plena. El dolor que le producía saber lo que costaba alcanzar un momento como este. Y esperó a que Serena levantara la cabeza. «Gracias», dijo, y las palabras salieron rígidas al principio. Luego, más firme. «Dejaste la marca». «La vi». «¿Lo vi?», dijo Arthur. «Dejaste la primera». Serena asintió una vez y luego se tambaleó. Neri la sujetó del codo. Señaló la estufa. «Siéntense. Caliéntense». Se acercaron a la mesa y ocuparon las dos sillas orientadas hacia el calor. El agua goteaba de sus cabellos y mangas sobre las tablas desgastadas del suelo, y él luchó contra el impulso automático de fregar los charcos antes de que el calor les quitara más ropa, y se puso a trabajar, acorde con su entrenamiento, y calmó su mente. Puso la tetera al fuego, añadió una pizca de hojas de té, preparó una olla para el caldo y buscó 2 toallas limpias en el baúl. Le entregó la primera a Serena. De cerca, vio un moretón a lo largo de una clavícula, un corte en su antebrazo que había sido limpiado y vendado con hilo de repuesto, y una línea de arenilla en la línea del cabello por dormir cerca del cemento. Le entregó la segunda toalla a Nerys, y ella la tomó con un pequeño y cuidadoso agradecimiento que le indicó que estaba midiendo el espacio. Con cortesía porque no costaba nada y reducía el riesgo. Lyra se interpuso entre ellos, con una mano apoyada en la muñeca de Serena. La leve firmeza de ese toque confirmó todo lo que necesitaba saber sobre el vínculo. «El té está fuerte», dijo. «Bebe despacio. Comida en unos minutos».
Serena observó cómo se movía alrededor de la estufa y la mesa como si el patrón importara. Fuiste núcleo de reconocimiento, dijo, no como una pregunta. Una vez, dijo Arthur. Su boca se torció como una rápida exhalación de algo cercano al alivio. Seguimos tus marcas porque estaban limpias. Neri se envolvió la toalla alrededor de los hombros y volvió a mirar los cerrojos. Y tu puerta se cierra como una persona que planea despertar. El té humeaba. Colocó las tazas sobre la mesa. Los tres rodearon el calor con los dedos como siempre lo hacían los cuerpos fríos. Y le dedicó a LRA una pequeña sonrisa con los ojos para que supiera que lo siguiente era normal. Y luego pasó a las preguntas que, o bien tranquilizarían la habitación, o bien la pondrían nerviosa. ¿Cómo están separados?, preguntó en voz baja para que se mantuviera en el mesa y estufa. Serena sujetó la taza con firmeza. Mark entró en pánico. Nice corrió adelante para hacer ruido y atraer miradas. Tomé la mano de LRA y luego no. Dejé marcas por si el ruido funcionaba demasiado bien. Miró la banda. Dejé cabello en la costura para que Lero no supiera que la había tocado la última vez. Arthur sintió el limpio candado del respeto volver a abrirse. Le enseñaste el código lo suficiente como para llegar a una puerta cuidadosa. Serena dijo que el simple orgullo en esa frase le decía más de ella que cualquier biografía. Él asintió. Ella la leyó. Yo también. Neri tomó un pequeño sorbo y lo miró a los ojos. Su voz tenía un tono más suave. Nos han rechazado en 10 puertas en 2 distritos. Demasiadas miradas, dijeron. No hay suficiente comida, dijeron. Un hombre pidió un pago que no le daríamos. Dejó la taza con cuidado. Vinimos aquí porque la marca decía que alguien dentro entendía la diferencia entre el miedo y la precaución. Arthur mantuvo el rostro inmóvil, pero la frase impactó con claridad. No se te pedirá nada que no elijas, dijo. Comes porque tienes hambre. Descansas porque estás cansado. Serena lo observó durante un instante que pareció una respiración infernal. Y mañana decidiremos el trabajo que tiene sentido. Dijo, siempre hay trabajo que mantiene una casa en funcionamiento. Puedes quedarte hasta que quieras irte. La puerta permanece cerrada a menos que la abra. Así es como mantenemos a LRA a salvo. El uso de cambiamos el aire. Los hombros del LRA se aflojaron. La barbilla de Neri se inclinó, no en señal de sumisión, sino de reconocimiento. Los ojos de Serena se suavizaron un poco. Sirvió el caldo en 3 tazones, uno para LRA, uno para Serena, uno para Nerys y luego se sirvió el suyo. Comía de pie cerca de la estufa, para que la mesa permaneciera suya, y observaba si presentaba síntomas de náuseas o mareos. El pequeño habla de un cuerpo que no ha procesado comida caliente en días, y ajustó el ritmo cuando Serena hizo una pausa después de la segunda cucharada y murmuró pidiendo agua. Él le dio la taza y esperó sin hacer comentarios hasta que ella asintió para continuar. Cuando los cuencos estaban vacíos, colocaba camisas limpias sobre el catre y les daba la espalda para que pudieran cambiarse en privado. Y oyó a Nerys soltar una pequeña risa cuando una manga cayó junto a su mano. Y ella dijo que la camisa olía a cedro y aceite de máquina. Y la risa, aunque pequeña, desplazó el espacio un grado más hacia lo humano. Enrolló su chaqueta para usarla como almohada y la colocó junto a la puerta. Pero antes de acomodarse, planteó una pregunta que sabía que cualquier madre cuidadosa guardaría en la boca hasta que pudiera formularla sin brusquedad. ¿Quieres saber por qué abrí?, dijo. Serena, ahora con una camisa que le llegaba hasta la mitad del muslo y el cabello secado con una toalla, miró hacia allí. Lo hago porque las marcas las hizo alguien que entiende la planificación bajo presión, dijo. Porque la niña que criaste sabía beber despacio y parar cuando su cuerpo se lo decía. Porque le dijiste que buscara una puerta cuidadosa, no una generosa. Y porque establecí reglas para mí hace años, y todavía se mantienen. Si hay ayuda a mi alcance y puedo protegerla, lo hago. Naireis lo estudió con un nuevo enfoque.
¿Y cómo te llamas ahora si no topógrafo? El dueño de una habitación y de todo lo que vive en ella, dijo. Hoy eso los incluye a ustedes tres. La respuesta cayó con peso. LRA se subió al catre ante el gesto de Serena y se acostó con la banda debajo de la mejilla. Neri tomó la manta que le ofreció y se acurrucó en el segundo catre que había sacado del almacenamiento y había instalado mientras la tetera hervía, y Serena permaneció sentada a la mesa un minuto más y alrededor de la taza vacía, los ojos fijos en la barra de la puerta. ¿Duermes allí todas las noches? Ella preguntó. Lo hago cuando el tiempo cambia, dijo. Y cuando tenía invitados, ella se levantó, caminó hacia la puerta y tomó la barra como para probar si encajaba. Su mano se detuvo en seco y quedó suspendida en el aire. No necesitaba tocarlo. Su asiento en el soporte hablaba por sí solo. Ella lo miró. Los hombres cuidadosos te mantienen vivo, dijo. LRA me dijo que usted dijo eso, respondió. Serena exhaló, la respiración larga y uniforme por primera vez desde que entró. Luego dormiremos, dijo. Y nos despertaremos y cuando despertemos trabajaremos. Él asintió una vez. Bien. Bajó la estufa hasta que empezó a funcionar a fuego lento y constante. Revisé la bomba. Revisé los pestillos de las ventanas. Revisé la cadena por costumbre, aunque la barra lo hacía redundante. Y luego se sentó de espaldas a la puerta y escuchó una habitación que había cambiado de forma en el espacio de una hora. El silencio de 3 nuevas respiraciones mezclándose con el zumbido de la bomba y el suave roce de la tela al moverse. El pequeño sonido de contenido que hizo LRA cuando Serena pasó una mano por su cabello. Las preguntas que el primera había dejado pendientes encontraron respuesta sin discursos. El LRA no había sido abandonado. Ella había sido enseñada y guiada. Las mujeres no eran imprudentes ni pasivas. Planificaron, marcaron y ejecutaron con la misma economía que respetaba en los equipos de campo, y su misión era simple y exacta. Encuentre al niño, asegure una puerta segura y sujételo. Dejó que los hechos se resolvieran uno por uno. No tenía planes más allá del duelo. Aún no. Él medía los alimentos, dividía las tareas y enseñaba lo que fuera necesario enseñar. Y él velaría por la otra cosa que importaba en casas como esta. La forma en que el miedo desapareció cuando las reglas eran claras y el cuidado consistente. Cerró los ojos, no para dormir del todo, sino para descansar los músculos que los rodeaban, y mantuvo una palma sobre el hierro frío de la barra, una promesa sellada por el tacto. Afuera, la lluvia disminuyó hasta convertirse en una fina cortina. Dentro, la habitación se mantuvo firme, la puerta permaneció cerrada. La mañana en el distrito de Dravara traía una quietud gris, de esas que hacían que incluso los sonidos más pequeños resonaran entre las ruinas. Dentro de la habitación de Arthur, la estufa emitía un calor suave, la bomba emitía un zumbido constante y la respiración de los 3 nuevos ocupantes se mezclaba con el ritmo de la casa. Arthur no se había permitido caer en un sueño profundo, pero había descansado lo suficiente para poder oír cuando cada uno de ellos se movía durante la noche. El leve susurro de la tela cuando Naí se acurrucó más fuerte debajo de la manta, el suave murmullo cuando Serena calmó a su hija y el gemido más silencioso del Ra que terminó solo cuando la mano de su madre le alisó el cabello. Arthur se levantó primero, como siempre lo hacía. Encendió la estufa, hirvió agua y enjuagó el paño que usó para limpiar las manos del Ra. Las pequeñas rutinas anclaban el espacio y él sabía que también señalaban algo importante para los huéspedes. Estabilidad. Cuando la supervivencia depende de la precaución, las pequeñas consistencias importan más que las palabras. Serena se movió entonces, su cuerpo rígido como si el sueño aún no la hubiera liberado. Ella lo observó en silencio desde la cuna, estudiando sus movimientos. Arthur notó su mirada, pero mantuvo un ritmo constante. Se sirvió agua, se colocaron cucharas y se dividió la comida. Él le dio el primer cuenco sin decir palabra. Caldo caliente, sin prisas. Ella dudó y luego aceptó. Neri se despertó poco después,
más lenta para levantarse, estirándose debajo de la camisa prestada que colgaba de manera desigual sobre su cuerpo. Su cabello plateado caía suelto sobre sus hombros, húmedo en las puntas por la noche. Ella aceptó su tazón con un leve gracias, su voz suave, pero más clara que la noche anterior. El LRA fue el último en levantarse, con los ojos soñolientos y todavía agarrando la banda. Arthur se sentó a su lado, guió la cuchara hacia sus labios y le recordó suavemente, pequeños sorbos. Durante el desayuno, el silencio llenó la habitación, no hostil, pero cargado de preguntas no formuladas. Arthur reconoció la tensión. En el capítulo 2, las mujeres estaban demasiado cansadas para preguntar las cosas que debieron haber ardido en sus mentes. ¿Quién era exactamente este hombre? ¿Por qué se había quedado en Dravara cuando tantos otros habían huido? ¿Y qué quería realmente de ellos ahora que habían entrado en su casa? Decidió responder algunas de ellas sin esperar sus voces. Soy Arthur Rohr. Antes del colapso, yo era un agrimensor colonial. Mi trabajo consistía en mapear distritos, asegurar rutas y reportar riesgos. Me quedé porque este lugar ya tenía estructura, y porque irse sin propósito te convierte en blanco. Aquí tengo paredes, una estufa y agua. Eso es suficiente. Nerys lo estudió. La cuchara se detuvo a mitad de camino. Y ahora, dijo Arthur, yo mantengo la casa en pie y mantengo con vida a la gente que está dentro de ella. Las palabras aterrizaron. Serena bajó su cuenco. Sus ojos plateados eran penetrantes. Ya nos lo han dicho antes. Todo hombre que prometió seguridad quería pagar después. Su voz se endureció. ¿Qué deseas? Arthur la miró fijamente sin dudarlo. Respeta mis reglas. No pongas en peligro la casa. Cuida del niño primero. Eso es todo lo que quiero. Su franqueza la desarmó más que la amabilidad. Esperaba tratos. Él le dio reglas. Se recostó lentamente. La tensión en sus hombros disminuyó, pero no desapareció. Después del desayuno, Arthur dividió las tareas. Le pidió a Nerys que ayudara a secar las raciones en la estufa, le dio a Serenia tiras de tela para que revisara el desgaste y le mostró a LRA cómo rellenar el bidón de agua sin derramarlo. Cada tarea era sencilla, pero cada una encajaba en el ritmo de la casa. Notó que Nay observaba sus manos mientras trabajaba, con la mirada fija en las cicatrices de sus nudillos, la disciplina con la que doblaba cada tira antes de guardarla. No solo observaba lo que hacía, sino cómo lo hacía, midiendo al hombre. Más tarde, cuando Serena salió a tender la ropa mojada bajo el alero, Arthur la siguió para observar la calle. Hizo la pregunta que necesitaba respuesta: ¿cuánto has viajado antes de esto? La voz de Serena era monótona pero honesta. 2 distritos, 10 puertas, nos rechazaron. Una intentó intercambiar comida por carne. Otra amenazó con vender el LRA por medicinas. Cada vez que llamábamos, nos preparábamos para el rechazo. Cuando marqué la banda, recé para que alguien lo entendiera. Arthur asintió una vez. La confirmación afianzó su decisión. Encontraste la puerta correcta. Ella lo miró un largo segundo, comprobando si su certeza era arrogancia o convicción. Encontró convicción. Por primera vez, su expresión se suavizó con algo más cercano a la confianza. Dentro, Nerys cruzó los brazos sobre el pecho. Si nos retienes aquí, la gente se dará cuenta. Siempre lo notan. Arthur negó con la cabeza. Nadie vigila esta manzana. Exploré las líneas de visión cuando la reclamé. Sin patrullas, sin equipos de carroñeros. Si vienen, no será por ti. Su tono transmitía la calma de un hombre que ya había calculado los ángulos. Nerys no parecía convencida, pero su compostura disipó parte del miedo de sus ojos. Esa noche, Arthur volvió a cenar último, dejando las mujeres y el LRA toman sus porciones primero. Serena lo observó atentamente. ¿Por qué no comen con nosotros? Yo como, dijo Arthur simplemente. El orden importa. Primero el niño, después el invitado, último el anfitrión.
Mantiene la casa en orden. La simple explicación tenía más peso que los largos discursos. Serena miró a Nerys, luego a LRA, y algo sutil cambió entre ellos. Ahora comprendían que su disciplina no era una cuestión de rendimiento. Era quien era él. Al caer la noche, Arthur desenrolló su ropa de cama cerca de la puerta una vez más. Oyó a Nai susurrarle a su hermana cuando creían que estaba dormido. Tal vez sea diferente. La voz de Serena era baja, cansada. O tal vez lo disimula bien. El tiempo lo dirá. Arthur no se movió, pero escuchó cada palabra. Y mientras se recostaba contra la puerta, con los ojos abiertos a las sombras de la habitación, reconoció una verdad que no se había permitido en años. Quería que se quedaran. El capítulo se cerró en una habitación tranquila donde, por primera vez en semanas, Serena, Neri y el LRA durmieron sin miedo a quedar expuestos a la lluvia. Arthur escuchó su respiración, tranquila y regular, y sintió que el peso de la responsabilidad se asentaba más profundamente en su pecho, no como una carga, sino como una decisión que ya había tomado. La lluvia amainó en los días siguientes, pero el olor húmedo de Dravara no abandonó el aire. Dentro de la estación, la vida empezó a cobrar ritmo, aunque la tensión persistía en los rincones como polvo que se negaba a ser barrido. Arthur notó el cambio primero en LRA. La chica ya no se inmutaba cuando él se acercaba. Se sentaba más cerca durante las comidas, a veces apoyándose en su brazo como si probara si se apartaría. No lo hizo. Su confianza se incrementó gradualmente, y él la dejó decidir el ritmo. Serena, sin embargo, se comportaba con la constante alerta de quien espera que el suelo se derrumbe bajo sus pies. Incluso cuando trabajaba, frotando un paño con agua fría o colocando raíces secas en el estante, sus ojos plateados seguían a Arthur, estudiando su postura, su tono, la forma en que dividía la comida. Nunca hizo la pregunta directamente, pero su lenguaje corporal lo revelaba. ¿Era esta seguridad temporal u otra forma de control disfrazada de amabilidad? La inquietud de Neri era diferente. Era más tranquila, más suave, y cuando Arthur le encomendaba pequeñas tareas, como clasificar tornillos o quitar el polvo de las rejillas de ventilación de la estufa, las realizaba con cuidado, como si intentara demostrar su valía. Más de una vez la sorprendió observando sus manos mientras trabajaba con herramientas. La forma en que hacía nudos, la forma en que afilaba una cuchilla uniformemente por ambos lados. Reconoció la mirada. No era sospecha. Era fascinación. La mirada de alguien que rara vez había visto disciplina acompañada de paciencia. Arthur ajustó su rutina para incluirla sin anunciarlo. Cocinaba en porciones más grandes, despejó un espacio junto a la estufa para que las mujeres pudieran sentarse cerca del calor y arregló una gotera en el techo mientras ellas observaban. Explicaba poco, hablaba solo cuando era necesario. Pero el silencio a menudo revelaba más que las palabras. Una noche, mientras Serena lavaba el cabello de LRA con agua caliente, Neri se quedó cerca de Arthur mientras él remendaba un desgarre en la correa de cuero de su mochila. Dudó, luego hizo la pregunta que ambas hermanas se habían contenido desde que llegaron. ¿Por qué estás aquí sola cuando todos los demás se fueron de este distrito? Arthur no levantó la vista. Porque irse sin un destino es una sentencia de muerte. Porque este edificio es sólido y porque el orden es más fácil de mantener cuando solo me respondo a mí misma. Bajó la voz. ¿Y nosotros? ¿Te arrepientes de haber abierto la puerta? Apretó la costura con un tirón firme. No. Hice una regla hace años. Si hay ayuda al alcance, la acepto. No paso de largo. Nerys lo estudió, las comisuras de los labios tensas como si estuviera conteniendo más palabras. Antes de que pudiera hablar de nuevo, Serena la interrumpió desde el otro lado de la habitación. Su tono tenía un matiz de advertencia. Cuidado, hermana. Los hombres siempre parecen firmes al principio. Arthur finalmente la miró a los ojos. Su voz no se elevó, pero tenía peso. No trueque con la supervivencia. Ni con niños, ni con nadie.
La franqueza dejó la habitación en silencio. Los labios de Serena se apretaron, pero no discutió más. LRA, sentada envuelta en una manta, los miró, su vocecita cortando el aire pesado. Él no me envió lejos. La palabra la impactó más profundamente que cualquier debate. Serena se giró hacia su hija y, por primera vez, sus hombros se relajaron. No dijo nada, pero su mano encontró la de Lyra y se quedó allí. Esa noche, Arthur extendió su ropa de cama junto a la puerta como de costumbre, pero Nice, inquieta, cruzó la habitación y se acurrucó junto a él mientras los demás dormían. Su cabello le caía suelto sobre la cara, aún húmedo. «No duermes mucho», susurró. «Lo suficiente como para oír problemas», respondió él. Sus ojos buscaron los suyos, suaves pero insistentes. «¿Alguna vez piensas en irte de aquí?» «Todos los días», dijo él. «Y cada día decido que quedarme tiene más sentido». Ella dudó, luego preguntó lo que nadie más se había atrevido a preguntar. «Lo hacemos más difícil estando aquí». Arthur apoyó la cabeza contra la puerta de acero, con un tono tranquilo y pausado. «Haces que valga la pena». Por un momento, Nice no se movió. Parecía atrapada entre la retirada y algo más. Luego asintió levemente, susurró un leve gracias y volvió a su catre. Arthur permaneció despierto mucho tiempo después, con la mirada fija en el techo, consciente de que los muros de desconfianza comenzaban a resquebrajarse, no por grandes gestos, sino por la disciplina, las reglas y las decisiones silenciosas repetidas día tras día. Sabía que las hermanas aún lo medían con cautela. También sabía que seguirían probando sus límites hasta estar seguras de que no les fallaría. El capítulo terminó con una habitación en silencio, 3 respiraciones lentas por el sueño y un hombre despierto en la puerta, aceptando que lo que comenzó como un refugio ya se había convertido en algo más pesado, algo más cercano a la pertenencia. Y aunque aún no lo admitiría en voz alta, una parte de él agradeció el peso. El aire nocturno dentro de la estación se volvió más pesado a medida que la lluvia afuera se convertía en llovizna. Durante días, el ritmo había sido el mismo. Comidas porcionadas con disciplina, trabajo silencioso para mantener la casa funcional. La lenta recuperación de LRA bajo la atenta mirada de su madre y su tía. Pero la rutina no borra la tensión. Solo la oculta hasta que se abre paso en momentos más pequeños y agudos. Arthur la sintió crecer. El intercambio de miradas entre las hermanas. La forma en que Nerys permanecía cerca de él cada día más tiempo. La forma en que la mirada de Serena se endurecía cada vez que lo notaba. Estaban agradecidos, sí, pero la gratitud había empezado a transformarse en algo más. Curiosidad, desconfianza, incluso anhelo. Y Arthur, aunque cuidadoso, no lo rehuía. Se había impuesto reglas hacía mucho tiempo, pero las reglas no borraban el instinto. Comenzó una tarde, cuando la estufa tiñó la habitación de un cálido naranja. LRA ya se había quedado dormida, envuelta en una manta, con la cabeza apoyada en el brazo de su madre. Serena se sentó rígida a su lado como si estuviera de guardia, incluso sentada. Neri, sin embargo, se acercó a donde Arthur reparaba el mango roto de una de las ollas. Se agachó cerca, su cabello plateado cayendo sobre un hombro, su piel lila brillando tenuemente a la luz. «Lo haces todo con tanta precisión», dijo en voz baja. «Incluso con herramientas rotas». Arthur no levantó la vista. Las cosas rotas siguen funcionando si se las trata bien. Nalo observó, respirando entrecortadamente. Quería preguntar más, descascarillar. Se puso una máscara de calma y finalmente susurró, «¿Y qué pasa con la gente rota?». Esta vez, Arthur la miró. Su voz era firme, inquebrantable. La misma regla. Siguen funcionando si se les trata bien. Los labios de Neri se separaron como si quisiera decir algo más, pero unos pasos interrumpieron el momento. Serena se quedó de pie, con la mirada fija, sosteniendo a su hija mientras se dirigía a la cuna, con la mirada fija en Arthur.
Luego en su hermana. No confundas palabras de calma con seguridad, Neri, dijo con frialdad. Las mejillas de Neri se sonrojaron, divididas entre el desafío y la vergüenza. Arthur observó en silencio, con la mandíbula apretada, pero decidió no intervenir. Había aprendido que entre hermanos, las palabras contundentes a menudo tenían más peso que las suyas. Más tarde, cuando la niña dormía profundamente y Serena descansaba en silencio a su lado, Neri regresó. Se acercó a Arthur mientras él comprobaba el cerrojo de la puerta. Esta vez fue más atrevida. Te creo, dijo. He visto suficientes hombres que solo fingen. Tú no finges. Arthur se giró hacia ella, su sombra proyectada contra la puerta de acero. La creencia es tu elección, no la fuerza mental. Nerys tragó saliva con dificultad, luego extendió la mano, rozando la suya con los dedos como si probara si se apartaría. No lo hizo. Su toque se prolongó, vacilante pero real. El momento fue frágil, pero se rompió cuando Serenius se movió en el catre. Abrió los ojos lo justo para ver lo que pasaba entre ellos. Su voz era aguda pero baja para no despertar a Lra. Nice, vuelve a tu cama. Nerys se quedó paralizada, dividida entre la vergüenza y el desafío de nuevo. Arthur intervino antes de que la tensión de la hermana rompiera el silencio de la casa. Mañana hay trabajo afuera. El techo necesita parches. Las trampas de agua necesitan limpieza. Todos tendremos un lugar en ella. Descansa ahora. Di los argumentos a favor de la luz del día. Su tono transmitía una autoridad sin volumen. El tipo de autoridad que resolvía disputas en el cuerpo de reconocimiento. Ambas mujeres guardaron silencio. Nai se retiró lentamente, aunque sus ojos se detuvieron en él un instante más antes de darse la vuelta. Arthur se quedó junto a la puerta, la barra del orgullo sobre su regazo, el recuerdo de su tacto aún cálido contra su piel. Sabía que lo estaban poniendo a prueba no con cuestiones de supervivencia, sino con la pregunta más profunda que ambas mujeres llevaban dentro. ¿Se puede confiar en este hombre no solo con nuestras vidas, sino también con nuestra vulnerabilidad? Mientras escuchaba sus respiraciones tranquilas al dormirse, Arthur aceptó la verdad. Los muros de precaución se estaban agrietando, y Neri había sido la primera en atravesarlos. Pero Serena, orgullosa e inquebrantable, no se rendiría fácilmente. Y cuando lo hiciera, no sería con palabras. Sería con fuego. Por ahora, Arthur vigilaba en la puerta, silencioso y despierto, sabiendo que las noches que se avecinaban exigirían más que disciplina. Exigirían elección. La tormenta estalló de madrugada, dejando el distrito en una quietud inquietante. Sin lluvia, sin viento, solo el olor a hierro mojado y ceniza que se filtraba de las ruinas. Dentro de la estación, el silencio también era diferente. Arthur lo percibió antes de que nadie hablara. Provenía de la forma en que Serena se movía, rígida, cada gesto marcado por una tensión tácita. Había observado Nerys se acercó a él. Observó cómo la hermana menor se apoyaba en su firmeza. Observó cómo Arthur le permitía quedarse cerca sin apartarla. El orgullo de Serena ardía al verlo. No eran solo celos. Era miedo convertido en ira. Miedo de que su hermana resultara herida. Miedo de que confiar en un humano arruinara todo lo que había intentado proteger. Arthur dejó sus herramientas después de revisar el sumidero y se quedó de pie estirando los hombros. Sabía que la confrontación se avecinaba. Lo había visto en sus ojos durante días, afilados e ilegibles, como si hubiera estado registrando cada movimiento que hacía. Llegó cuando Lra se durmió después de almorzar, acurrucada contra una manta doblada. Neri se ocupaba de la estufa, tarareando suavemente, casi satisfecha. Serena se levantó de la silla. Su túnica colgaba suelta, húmeda en los bordes donde nunca se había secado del todo. Cruzó la habitación, con una presencia pesada, una voz controlada pero cortante. «Tocaste a mi hermana». Arthur no se inmutó. La miró fijamente. «Me tocó».
Esa no es una respuesta, espetó, aunque mantuvo la voz baja para no despertar al LRA. No te conocemos. Abres la puerta. Nos alimentas. ¿Y ahora qué? ¿Crees que eso te convierte en nuestro guardián? Arthur le sostuvo la mirada. No, me convierte en el hombre que no te rechazó. Apretó la mandíbula. Se acercó, con la mano temblorosa como si quisiera golpearlo, pero no pudiera justificarlo. Todo hombre quiere algo. Así que dime, ¿qué quieres? Dímelo claro para que sepa en qué trato metí a mi hija. La voz de Arthur se mantuvo tranquila, su tono férreo. Quiero orden en esta casa. Quiero que se cumplan las reglas. Quiero que el LRA esté a salvo. Y si alguno de ustedes quiere algo más que eso, que sea por decisión propia, no por la muerte. Las palabras le impactaron más de lo esperado. Serena vaciló, el desafío en su rostro se transformó en conflicto. Se había preparado para el hambre en sus ojos, para las exigencias que había soportado antes. En cambio, vio a un hombre que ni suplicaba ni amenazaba, simplemente se mantenía firme, tranquila, inquebrantable. Su respiración era agitada. Dices eso ahora, pero cuando el peso se vuelva demasiado pesado, nos enviarás de vuelta a la lluvia. Arthur dio un paso adelante, sin agresividad, sin amenaza, pero con firmeza, tan cerca que tuvo que inclinar la cabeza para sostener su mirada. Mírame. ¿Parezco un hombre que hace promesas y las rompe? El pecho de Serena subía y bajaba. Quería decir que sí, despedirlo, pero su orgullo se quebró bajo el peso de su presencia. Su disciplina no era fingida. Su calma no era debilidad. Cuanto más miraba, más se agachaba, y agacharse dolía más que la ira. Susurró casi para sí misma, no sé cómo confiar en esto. Arthur extendió la mano lenta y deliberadamente hasta que su mano callosa rozó su mandíbula. Se quedó paralizada, con el cuerpo temblando, pero no se apartó. Su voz se mantuvo baja, firme. Todavía no tienes que confiar. Solo tienes que dejar de correr. La presa se rompió. Ella cerró la distancia de repente. Sus labios se apretaron contra los de él, feroces y desesperados. No hubo vacilación, ninguna prueba tímida. Fue una rendición a través del fuego, toda su ira y miedo colapsando en cruda necesidad. Arthur respondió a su intensidad con fuerza constante, sosteniéndola, asentándola, no dominándola, sino igualando su fuerza con estabilidad. Cuando se separaron, su frente presionada contra su pecho, su respiración entrecortada. Por primera vez desde que entró en su casa, el orgullo de Serena se suavizó. Susurró con los dientes apretados: si traicionas esto, nunca te perdonaré. Arthur apoyó una mano firme en la nuca de ella. Entonces no lo traicionaré. Neri se había apartado de la estufa, con los ojos abiertos, los labios entreabiertos en silenciosa conmoción, pero no dijo nada. Vio caer los muros de su hermana y supo que algo irreversible había sucedido. Serena se apartó, con los ojos húmedos, pero ardiendo de claridad. Ya no parecía débil. Parecía humana de nuevo, despojada de la armadura de orgullo. Se dio la vuelta y regresó a su catre, en silencio. Pero sus pasos ya no llevaban la rigidez de la desconfianza. Arthur permaneció junto a la puerta, firme como siempre. Pero en su interior reconoció la verdad. Ambas hermanas estaban unidas a él ahora, no solo por supervivencia, sino por elección propia. Y con esa elección llegó un nuevo tipo de peso que debía llevar sin flaquear. Los días posteriores a la rendición de Serena cambiaron el aire en la estación. No era ruidoso ni obvio. Nada de declaraciones, nada de discursos. Era más silencioso de lo que se percibía en su forma de moverse. Sus ojos ya no miraban a Arthur con sospecha cada vez que cruzaba la habitación. Sus hombros se relajaban al sentarse junto a la estufa. Cuando cepillaba el cabello del Ra o doblaba trapos para lavarlos, lo hacía sin la rigidez de alguien preparado para la traición. Aún cargaba con orgullo, pero ya no se alzaba como un muro entre ellos.
Nice, sin embargo, luchaba con su propia tormenta. Había sido la primera en acercarse a Arthur, en poner a prueba su firmeza, en permanecer cerca sin miedo. Y ahora observaba a su hermana. Se acercó a él también, feroz y repentina. Y no sabía dónde la dejaba eso. Por la noche, yacía en su catre, con los ojos abiertos a las sombras, dividida entre el alivio de que Serena finalmente hubiera dejado atrás su desconfianza y un profundo miedo de que ella misma fuera apartada. Arthur lo vio todo. No lo ignoró, pero tampoco insistió. Su disciplina le había enseñado paciencia, y la paciencia aquí importaba más que la fuerza. Ajustó su ritmo para incluirlos a ambos. Cuando remendaba una tela rota, le pedía a Neri que le pasara un hilo. Cuando revisaba la costura del techo, le pedía a Serena que sujetara la escalera con firmeza. Pequeñas tareas compartidas sin favoritismo, cada una diseñada para mostrarles la misma verdad. Tenía espacio para ambos. El punto de inflexión llegó una noche. La lluvia había amainado hasta convertirse en una suave llovizna. La estufa brillaba con firmeza. Ilra estaba sentada a la mesa con un pequeño bloque de madera que Arthur había tallado para que mantuviera sus manos ocupadas. Observó a los tres adultos en silencio, sus ojos solemnes más agudos que sus oídos. Finalmente, lo rompió. Su voz era débil, pero cargaba peso. ¿Somos una familia ahora? La habitación se quedó en silencio. Las manos de Serena se congelaron alrededor del trapo que doblaba. Neri contuvo la respiración. Arthur dejó el cuchillo que había estado usando para cepillar madera. Miró a LRA, luego a ambas mujeres, y respondió sin dudar. Sí, lo somos. Las palabras cayeron como una piedra en el agua, con ondas extendiéndose por cada una de ellas. La expresión de LRA se suavizó en una leve sonrisa, frágil pero real. Susurró, quería oír eso. Luego regresó a su bloque de madera, más tranquila que desde que la encontró. Serena parpadeó con fuerza, luchando contra una emoción que no quería mostrar. Los labios de Neri temblaron de alivio, aunque lo ocultó tras la mirada baja. Arthur sintió el peso del momento asentarse en su pecho. No lo había dicho para causar efecto. Lo había dicho porque ya era cierto. Más tarde esa noche, cuando Lyra dormía, Serena se acercó a él. Sus ojos plateados aún reflejaban orgullo, pero su voz era más baja. Ella necesitaba oír eso, y yo también. Engway, de pie justo detrás de ella, añadió en voz baja. ¿Y yo? Dudó un momento, luego se acercó hasta que la distancia entre ellos se redujo. Arthur no se apartó. Dejó que decidieran. Serena puso la mano contra su pecho, sintiendo la firmeza de su respiración. Los dedos de Nice rozaron su brazo, vacilantes pero seguros. Durante un largo instante, ninguno de los dos habló. El silencio ya no era pesado. Era un vínculo, un hilo frágil que los unía. Arthur lo rompió con la misma serena certeza que siempre usaba cuando algo importaba. Entonces escúchame con claridad. No estás aquí por accidente. No estás aquí por deuda. Estás aquí porque elegí mantener la puerta abierta y porque tú elegiste quedarte. Serena exhaló bruscamente como si hubiera estado conteniendo la respiración durante semanas. Neri se inclinó hacia él con un suave asentimiento. Y en ese silencio, el equilibrio finalmente se estabilizó. Dos hermanas diferentes en orgullo y vulnerabilidad, ambas unidas a él ahora por la confianza libremente otorgada. Cuando él yacía junto a la puerta esa noche, ambas mujeres descansando al alcance de la mano, Arthur sabía la verdad, que había evitado nombrar hasta ahora. Esto no era temporal. Lo que había comenzado como un refugio se estaba volviendo permanente, un vínculo más fuerte que muros o cerraduras. Y con ello llegó una responsabilidad que no abandonaría. La casa ya no albergaba extraños. Albergaba a una familia. El distrito de Dvar siempre había olido a óxido y piedra mojada. Pero esa mañana, el aire se sentía diferente. Las nubes de tormenta se habían disipado,
la luz del amanecer se filtraba a través de las grietas de las torres derruidas. Y por primera vez en meses, las calles fuera de la estación Arthur estaban tranquilas sin el sonido de la lluvia golpeando cada superficie. Dentro, el cambio fue aún más pronunciado. La estación ya no se sentía como un lugar para que un solo hombre sobreviviera. Se sentía habitada. La estufa ardía baja pero constante, proyectando un calor que llegaba a cada rincón. El estante que antes contenía solo las provisiones de Arthur ahora contenía la tela doblada de las mujeres y una pequeña pila de ropa del tamaño del LRA. Un bloque de madera y 2 figuras talladas estaban sobre la mesa. El trabajo de Arthur para la niña que jugaba con ellos mientras su madre y su tía observaban. La tensión que había dominado la casa en el comienzo había pasado. Serena se movía con serena dignidad, sus ojos plateados más dulces que nunca desde su llegada. Nice se comportaba con una naturalidad que no había existido antes. Su risa, leve pero real, cuando LRA le tiraba del pelo y llamaba a su tía. Incluso la niña había cambiado. Sus mejillas menos hundidas, su figura más firme, su voz cada día más fuerte. Arthur se daba cuenta de todo, pero no hablaba de ello. En cambio, hacía lo de siempre, medía, dividía, reparaba. Solo que ahora no lo hacía solo. Nerys estaba a su lado cuando trabajaba en la cocina, haciéndole preguntas y observando sus manos. Serena se unía a él cuando revisaba los cerrojos de la puerta. Su orgullo no disminuyó, sino que se redirigió a una vigilancia compartida. A media tarde, después de una comida que habían preparado juntos, Arthur se sentó a la mesa mientras las hermanas lavaban los platos. Lra se subió a su regazo sin preguntar, un simple acto de confianza que no requería palabras. Apoyó la cabeza en su pecho y murmuró, «Esto se siente como en casa». La gran mano de Arthur descansaba sobre su espalda. Él habló, bajo, firme. «Es porque lo es». Las hermanas hicieron una pausa, mirándolo. Los labios de Nerys se curvaron en una sonrisa. Los ojos de Serena brillaron, aunque intentó ocultarlo. El peso de sus palabras se instaló en la habitación como una base inquebrantable, definitiva. Esa noche, cuando LRA dormía profundamente en el catre con la faja doblada a su lado, Arthur se sentó cerca de la estufa con Serena y Nerys. Nadie habló al principio. El silencio ya no era pesado. Era cálido. Nice se apoyó en su hombro, su cabello rozándole el brazo. Serena se sentó frente a él, observándolo, su orgullo aún presente, pero ya no como un escudo. Después de un largo momento, se acercó, posando su mano sobre la de él. Arthur los miró a ambos, con voz tranquila pero clara. «Estás a salvo aquí. Perteneces aquí. Nadie te lo quita». Serena exhaló lentamente, apretando su mano alrededor de la suya. Nerys asintió con dulzura. La habitación no albergaba miedo, ni preguntas sin respuesta. Lo que comenzó como un rescate se había convertido en algo permanente. Un hombre que una vez vivió en soledad ahora albergaba una familia bajo su techo. No por accidente, ni por casualidad, sino por elección propia. Mientras la estufa emitía un suave tic-tac y la bomba zumbaba de fondo, Arthur finalmente se permitió relajarse, reclinándose contra la pared con una hermana a su lado y la otra descansando cerca, la niña a salvo entre todos. Afuera, las ruinas del distrito de Dravar permanecían inalteradas. Dentro, se había construido un futuro, no con grandes gestos, ni con promesas gritadas bajo la lluvia, sino con manos firmes, disciplina y la inquebrantable decisión de mantener la puerta abierta. Y en esa decisión, había nacido una familia, más fuerte que la ruina, más fuerte que la pérdida, y segura de su felicidad. La historia no terminó con la supervivencia, sino con la pertenencia. Días después, las ruinas a las afueras de Dravara parecían lejanas. La estación, antaño solo un refugio, se había convertido en algo completamente distinto. La risa matutina llenaba los rincones. La estufa transportaba el aroma de las comidas compartidas,
y el silencio nocturno ya no se sentía como ausencia, sino como consuelo. Arthur había dejado de contar los días. La vida ya no era una supervivencia medida por tormentas, pero un ritmo marcado por las voces y la presencia de las dos mujeres y la niña. Una tarde soleada, LRA fue secuestrada por una vecina de confianza, una mujer mayor que regentaba un puesto improvisado en el otro extremo del distrito, deseosa de enseñarle a la niña a clasificar baratijas para el trueque. Esto dejó a Arthur solo con Serena y Neri por primera vez desde la noche en que entraron en su casa. La casa estaba silenciosa como nunca antes. Ni pasos pequeños, ni miradas vigilantes, solo el zumbido constante de la bomba y el leve crepitar de la estufa. Arthur estaba sentado a la mesa, con las manos juntas, mientras las hermanas se movían por la habitación. Serena con sus pasos orgullosos y controlados. Nice con sus movimientos más suaves y fluidos. Fue Nice quien rompió el silencio primero, con voz baja pero segura. Está a salvo por unas horas. Su cabello plateado se deslizó hacia adelante mientras inclinaba la cabeza, sus ojos encontrando los de Arthur. Eso nos deja aquí contigo. Serena estaba detrás de su hermana, con los brazos cruzados, la mirada penetrante pero no hostil. Nos has dado más que la supervivencia, dijo. Su voz tembló levemente, pero su orgullo se mantuvo firme. Y nos hemos estado conteniendo. Arthur se levantó lentamente. Su corpulenta figura proyectaba una sombra sobre el suelo. Los miró a los ojos, uno tras otro. ¿Están seguros? Esto no es un pago. Esto es una deuda. Neri se acercó, rozando su muñeca con los dedos. Lo sabemos, susurró. Es lo que elegimos. Serena también avanzó, presionando firmemente su mano contra su pecho, con una fuerza diferente a la de sus hermanas, pero igual de clara. No más muros, dijo. Esta noche no. Lo que siguió no fue apresurado, no nació de la desesperación, sino de la liberación. Los tres se movieron por el espacio de la habitación lenta y deliberadamente, probando límites con cada roce, con cada respiración. La estufa proyectaba una luz cálida en la habitación, las sombras dibujaban sus formas contra las paredes. Las manos firmes de Arthur los guiaban, no con autoridad, sino con paciencia y certeza, igualando la ternura de Neri y el fuego de Serena sin flaquear. Las hermanas, tan diferentes por naturaleza, una orgullosa y feroz, la otra suave y vulnerable, se sintieron tan atraídas entre sí como hacia él. Se movían en equilibrio, complementándose de maneras que Arthur jamás podría haber imaginado. Él se convirtió en el ancla, su fuerza y seguridad, mientras que ellas le daban algo que él no sabía qué era. Faltaba cercanía sin miedo, intimidad sin duda. El tiempo se desdibujaba. La casa que una vez había estado silenciosa por la soledad ahora latía con calidez, con susurros, con el sonido de cuerpos finalmente liberados de ataduras. No era solo físico. Era la ruptura definitiva de las cadenas, el desprendimiento de la vergüenza. Al terminar, yacían juntos en el suelo cerca de la estufa, el fuego proyectando una tenue luz sobre su piel. Nice descansaba sobre su hombro, con los ojos cerrados y la respiración pausada. Serena yacía a su otro lado, su orgullo suavizado en una calma serena, su mano apoyada firmemente en su pecho. Arthur los sostenía a ambos, con la respiración regular, la expresión indescifrable, pero firme como siempre. Por primera vez desde el colapso de la Federación, Arthur Rohr no se sentía como un hombre que sobrevivía a un mundo destrozado, sino como un hombre que había construido un hogar. Y por las hermanas, una vez descartadas y desconfiadas. La certeza era clara. Ya no eran exiliadas, ya no estaban rotas. Habían elegido a este hombre, esta casa, este vínculo. Cuando el LRA regresó más tarde, los encontró a los tres alrededor. Juntos cocinaban en la estufa, con risas en sus voces. Sonrió levemente, agarrándose la faja, y susurró para sí misma, «familia». Y esta vez,
La palabra no transmitía miedo ni duda, solo verdad.